Estimados estudiantes, hoy veremos otra forma de evaluar la corriente en un circuito y las caídas de tensión, los potenciales. Le llamamos leyes de Kirchhoff. Objetivo de la clase de hoy: conocer los componentes de un circuito, relacionar las corrientes que entran y que salen de un nudo, relacionar las tensiones que entran con las caídas de tensiones en una malla, y también veremos acumuladores de carga. Las leyes de Kirchhoff fueron presentadas a nivel de historia en 1846 y permiten, a nivel de definición, describir el comportamiento eléctrico de un circuito a partir de la conservación de electricidad, de la carga eléctrica y de la energía. Veremos la primera ley de Kirchhoff y luego la segunda ley de Kirchhoff. Para entender bien lo que son nuestros circuitos y los componentes que tienen, debemos definir algunos conceptos previos. Los elementos activos son aquellos que suministran la energía a un circuito, son los que entregan las cargas. Nosotros sabemos que los generadores de carga o los acumuladores, en este caso las baterías, son los elementos activos, los que proveen la energía al circuito. Y los pasivos son aquellos que gastan la energía, como la resistencia, la inductancia, los condensadores, son todos los que reciben la corriente. Entonces, elementos activos, los que entregan la corriente o cargas, y los elementos pasivos, los que consumen esa energía. Para utilizar las leyes de Kirchhoff, tenemos que aprender a mirar un circuito, el que está ahí al lado de la derecha, y a definir el nudo. Son lugares donde concurren y salen corrientes. Es el punto B en el dibujo, donde se ven las flechas que entra y sale I2 e I1. Ese se llama un nudo, donde entran y salen las corrientes. Rama. Cada corriente define las ramas. Conjunto de elementos comprendidos entre dos nudos. Acá hay un nudo 2 en C. Entonces, entre B y C hay una rama. Y entre B caminando por I2, pasando por R2 y llegando a C, tenemos una segunda rama. Y malla es lo que encierra una malla. Por ejemplo, aquí entre R1 y R2 tenemos una flechita circular azul que nos está definiendo una malla. Es el interior que queda entre las ramas. Veamos entonces una aplicación de estas definiciones. En el circuito de la derecha, observen por favor el punto B. La carga eléctrica, hay una conservación. No se crea ni se destruye en ningún nodo. Es decir, la carga que entra I va a ser igual a la carga que sale. Eso significa I1 más I2. Estamos observando el nodo en el punto B. La energía no se crea ni se destruye en ningún camino suscrito o malla, es decir, la energía emitida por la batería I que tiene una FEM-E es la que consume el circuito. ¿Y quiénes consumen en el circuito? R1, que es la malla 1, y R2, que es la malla 2. Entonces tenemos una malla A
B, C, D, que está consumiendo energía de la batería. Y tenemos la malla que pasa ahora por R2. Si lo colocamos en términos de ecuaciones, ¿verdad? Observamos que la carga Q, las Q que entran, es igual a Q1 más Q2. También podemos jugar con la corriente. Y por la cantidad de tiempo que está pasando la corriente I que entra, tiene que ser igual a la corriente I consumida más I2 consumida, la ecuación 1. Y además a nivel de malla. La suma, por tanto, en una malla tiene que ser 0. Los que aportan energía debe ser igual a los que consumen energía. Por ejemplo, en la malla A, B, C, D, tenemos quién genera la energía. Estoy mirando la ecuación 2 abajo. La energía E, que entrega la batería, tiene que ser igual al consumo en R1, malla A, B, C, D. Por lo tanto, la energía que entregan menos la energía que se consume en R1 tiene que ser 0. Lo mismo vemos en la malla 2. La energía es la misma y la energía que consume la resistencia 2 tiene que ser igual a 0. Generalicemos entonces. ¿Qué significa la primera ley de Kirchhoff? Nudo. Todas las cargas que entran a un nudo por la conservación de la carga eléctrica tienen que ser igual a todas las cargas que salen del nudo. Si hay 3 cargas que entran o 3 líneas de cargas que entran, tiene que ser igual, si hubieran 10 por ejemplo que salen, tienen que ser igual a todas las cargas que salen por esas 10 líneas. Allí está resumido que la sumatoria de las I que entran tiene que ser igual a la sumatoria de las I que salen. Veamos ahora la segunda ley de Kirchhoff, que tiene que ver con las mallas, es decir, el espacio que define un circuito entre el consumo de energía y el gasto de energía, es decir, el espacio del circuito que queda entre dos mallas. ¿Qué significa eso entonces? Que la suma de todos los resistores en términos de consumo de corriente, que es la corriente por la resistencia, es el potencial que consume una resistencia. Y la batería es la que entrega la energía. Entonces el consumo más la entrega tiene que ser, dijimos, en una malla 0. Allí hay que tener en consideración la siguiente convención. Nos estamos colocando de acuerdo. La corriente I irá positiva si en la malla se recorre en contra del sentido de I. Si el I1 lo colocaba allá, aquí va a tener que aparecer con signo positivo. Y la corriente, es decir, la batería, el potencial lo consideraremos positivo si ésta se atraviesa desde el polo negativo hacia el polo positivo. Es decir, tenemos dibujada la batería, el polo negativo y el polo positivo. Si la malla que generamos, la flechita azul circular al interior de la malla, atraviesa la batería desde negativo hacia positivo, definimos
esa energía positiva. Aquí tenemos una aplicación de la ley de Kirchhoff, que lo veremos en el seminario correspondiente mañana. Dado el circuito que tenemos aquí abajo, con los datos que están a la derecha, utilice la ley de los nodos en el nodo B y la ley de las mallas para encontrar los valores de I1 que pasa por R1 y de I2 que pasa por R2. No nos olvidemos que I tiene que ser igual a I1 más I2. Los datos, la batería que tenemos es de 14 voltios. Si ustedes dibujan la malla A, B, C, D y colocan la flecha azul de la malla dando vueltas en el sentido horario, el potencial va a quedar positivo porque la flecha entra de menos a más. No se olviden la convención de símbolos. Y luego pueden trabajar con la malla A, E, F, D, por ejemplo, para poder calcular I2. Aquí pruébenlo ustedes, un circuito un poquitito, ¿verdad?, más complicado. Dado el circuito de la derecha nuevamente, utilice la ley de los nodos. Allí tenemos dos. Tenemos donde entra I y sale I1 y 2. Y luego tenemos otro nodo donde entra I2 y sale I3 e I4. Y además tenemos más mallas. Si se dan cuenta, hay espacios entre A, B, C, D, y después nos podemos correr a la malla que está entre R1 y R2, y después tenemos otra malla que podríamos utilizar, la que se define entre R2 y la batería 2. Allí tenemos los datos de entrada. La batería 1 tiene 15 voltios, la batería 2 5 voltios, el valor de R1 20 ohm, el valor de R2 8 ohm. Y nuestro objetivo es calcular las corrientes I1, I2, I3 e I4. Lo tomaremos en el seminario, este ejercicio, mientras ustedes se preparan para el martes. Pruébalo, ve si lo puedes resolver, si no, lo analizaremos en el seminario. Ustedes habrán podido observar que las baterías en el circuito que estábamos viendo de las mallas son los que entregan las cargas al circuito, y la carga genera un trabajo, disipa energía, la resistencia, porque consume carga. Pero también tenemos elementos que almacenan carga. Es como tener una caja y echamos la carga 1, la carga 2, la carga 3, la carga 4. Y como van adquiriendo cargas, tienen distinto potencial, porque mientras más cargas tienen, más potencial que aquellas que tienen poquititas cargas. A eso se le llaman condensadores o capacitores, que ustedes lo ubican en los circuitos eléctricos de la radio, del audífono, cuando han hecho tira algo, son esos dibujitos que están allí, que hay electrolíticos, de cerámica, de paredes paralelas, con líquido, con aislantes, pero son en definitiva acumuladores de carga, almacenan carga. Todos los capacitores o condensadores tienen una forma de dos placas paralelas, como se ve a la izquierda. Y como una carga
una placa se carga positiva y la otra se carga negativa, al interior de las placas se genera un campo eléctrico. Ahora, ese espacio que hay entre la placa 1 y la placa 2, tenemos la superficie conductora que se va a cargar positiva y la otra negativa, y tenemos el espacio interior, que generalmente se coloca un aislante, un dieléctrico, algo que allí no se carga, un papel, un plástico, un líquido por el cual no circula corriente. Entonces se va cargando con la batería, una placa se va cargando positiva y la otra se va cargando negativa. Nótese que no hay nada que exista en forma instantánea. Por lo tanto, el capacitor o condensador en el tiempo se va cargando, se va cargando, se va cargando. Hay condensadores que se cargan más rápido y hay otros que se cargan más lento. Hay unos que tienen mucha carga y hay otros que tienen poquititas cargas. Como les decía, las placas se cargan eléctricamente, sacándolas de una batería o de una fuente de alimentación, una fuente de tensión que alimenta el circuito. Las placas se cargarán entonces una positiva y la otra negativa. Se van cargando, se van cargando, se van cargando hasta que va a existir una diferencia de potencial ahora entre las placas, porque una está cargada positiva y la otra está cargada negativa. Y ese condensador queda cargado. Por lo tanto, cuando uno lo conecta a un circuito, entrega las cargas que tenía. Entrega. Y esas cargas las entrega indudablemente no en forma instantánea, dependiendo de la demanda que tenga. Entonces, van a ver del condensador cargas de salida. Por lo tanto, son como una, entre comillas, pseudo batería. Ahora, la cantidad eléctrica de carga que almacena se mide en faradios. Esta unidad, un faradio, es mucha carga. Por eso se suele utilizar el microfaradio, 10 elevado a la menos 6 faradios. Entonces, los condensadores se clasifican por la cantidad de carga que pueden almacenar. Por ejemplo, podemos tener condensadores de 10 microfaradios, 50 microfaradios, 4000 microfaradios, etc. Veamos a nivel de cálculo. ¿Cómo vamos a calcular la capacidad de un condensador? Que es la cantidad de carga que dijimos que se puede acumular de una fuente de tensión que entrega carga. Por lo tanto, la capacidad de un condensador C es igual a la carga almacenada dividido por el potencial de carga. Q le llamamos a la carga que hay entre las dos placas, que se mide en coulombio, y el potencial o tensión o diferencia de potencial, dDP, entre los extremos o las placas, es la tensión del condensador y se mide en voltios. Entonces, el condensador es capaz de acumular una cantidad de carga que extrae de una fuente de tensión. Y habíamos dicho que se medía en faradio. Por lo tanto,
La carga se mide en coulomb. La tensión se mide en voltios. Entonces, un coulomb partido por un voltio tendrá una capacidad de almacenar carga de 1 faradio. ¿Cómo los condensadores se pueden conectar en serie y también en paralelo? Ya lo vimos eso, la resistencia, ¿verdad? Con la única diferencia aquí que el condensador tiene polaridad. El condensador 1 tiene una carga 1 y tiene un más y un menos. El condensador 2 tiene una carga 2 y tiene más y un menos. El condensador 3 tiene una carga 3 y una capacidad 3 y tiene un más y un menos. Y todos están, como se dice, colgados de la mano de una fuente de poder A, B, allí está aplicado voltaje, que está entregando la carga que se está acumulando en el condensador 1, en el condensador 2 y en el condensador 3. A eso le llamamos condensadores en serie. Como lo vimos en el dibujo, la tensión total aplicada a los 3 condensadores, que es la batería, el V total, es igual al V1 en el condensador 1 más V2 en el condensador 2 más V3 en el condensador 3. En el caso del circuito La Segura, el voltaje AB es el total, ¿verdad? El que se aplica a los 3 condensadores. Y recuerden que el potencial 1, si despejamos de la carga del condensador, es igual a Q partido por C1. Si reemplazamos arriba, vamos a tener en B1 Q partido por C1, más B2 Q partido por C2, más B3 Q partido por C3. Es la fórmula que podríamos sustituir en B. La capacidad total entonces de todos los condensadores, si lo reemplazamos, ojo, por uno solo, se suman igual que la resistencia en paralelo, es decir, al revés. Resistencia en paralelo, recuerden ustedes, era R1 más R2 más R3. En serie, R1 más R2, R3. Resistencia en serie, R1 más R2 más R3. Mientras que los condensadores en serie es 1 partido por el condensador que va a reemplazar a 1 partido por C1 más 1 partido por C2 más 1 partido por C3. Así se suman los condensadores en serie. Y por supuesto también tenemos condensadores en paralelo. Ahí lo vemos en la imagen. Nótese que tenemos la batería que nos está entregando en los puntos A y B una tensión, una diferencia de potencial. Tenemos el condensador 1 que se carga la placa positiva Q1, negativa Q1, el condensador 2, placa positiva Q2, negativa Q2 y así sucesivamente. Pero esos 3 condensadores se pueden reemplazar por uno solo. Significa que vamos a sumar C1 más C2 más C3. Como observamos en el circuito, y le hice hincapié que el voltaje entre A y B es el mismo que tiene el condensador 1, es el mismo que tiene el condensador 2 y es el mismo que tiene el condensador 3 porque están en paralelo. La carga total almacenada entonces, si reemplazamos en términos de fórmula, nos queda que la capacidad total cuando sumamos C1 más C2 y más C3 es la suma algebraica de sus capacidades y nos da la capacidad total. Es decir, la suma en paralelo se asemeja a las resistencias en serie.
Entonces los condensadores es todo lo contrario que la suma de resistencias en paralelo. Entonces la suma en paralelo de los condensadores es C1 más C2 y más C3. Para que trabajen ustedes antes del seminario de mañana, un conductor esférico adquiere una carga eléctrica de 0,1 milicoulomb cuando se carga conectándolo al polo positivo de un generador de 500 voltios. Hallar la capacidad del conductor, la energía del conductor si posteriormente se le sitúa en un punto, en un campo eléctrico donde el potencial es 1000 voltios. Trabájenlo para mañana, lo veremos en el seminario y allí verán si lo pudieron resolver bien. Un segundo problema para que ustedes trabajen: un condensador plano está formado por dos placas cuadradas de 80 centímetros de lado, separadas entre sí una distancia de 3 centímetros y situadas en el vacío. Se carga el condensador hasta que entre sus armaduras, entre sus placas, se establece una diferencia de potencial de 500 voltios. Calcula la densidad cúbica de energía que existe en el campo eléctrico entre las dos placas, la intensidad del campo eléctrico en el interior del condensador. Aquí vamos a notar unas definiciones nuevas. La capacidad de un condensador plano de placas, cuando lo calculamos en función de las placas, C, la capacidad del condensador, es igual a epsilon. Ustedes saben lo que era epsilon, ¿verdad? Epsilon es el dieléctrico, es la susceptibilidad eléctrica que hay entre las dos placas. El área de la placa de arriba y la de abajo, que son paralelas, S, dividido por la distancia entre las placas. No se olviden que epsilon es la permitividad que tiene el medio que está entre las dos placas, que deja o se opone al paso de las cargas. No nos olvidemos que aquí es un dieléctrico. S es la superficie de las placas y D la distancia entre ellas. Se considera que el campo eléctrico en el interior de un condensador es uniforme. En cualquier parte que nos ubicamos entre las placas, el campo eléctrico es el mismo. Prueban. Mañana lo resolvemos. Finalmente, recordarles cuál es nuestra bibliografía: el libro de física y la física universitaria, y en ellos tienen que revisar en el capítulo correspondiente a ley de Kirchhoff y condensadores. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana.